estamos haciendo todas las planificaciones, vamos a hacerlo en un salón más grande, vamos a hacer muchas cosas que el Espíritu Santo nos está guiando. Así que como les dije, en serio, anoten esas dos fechas. Sábado 23 de abril y domingo 24 de abril vamos a estar celebrando nuestro aniversario número 11. El año pasado no pudimos hacer una celebración como tal debido a las restricciones a causa del COVID. Todavía está el COVID, no es que nos hemos olvidado de él, pero gracias a Dios han bajado bastante los casos y no hay tantas restricciones para poder congregarnos, así que estamos contentos con eso, bien felices. Ayer tuvimos un taller con los maestros que ya están dando clases y ha sido de bendición. Todo lo que Dios nos está mostrando en este tiempo, y hemos recibido testimonios de la palabra que fue ministrada el domingo pasado y sobre todo de las distintas oraciones que se estuvieron haciendo. Recuerdo una donde el apóstol llamó a las personas que tenían algún negocio trancado, alguna deuda en emprendimiento, y hemos escuchado los testimonios de cómo Dios inmediatamente obró, y todo aquello que estaba reteniendo que se manifestara tangiblemente, lo que ya Dios había decretado para sus hijos, se manifestó tangiblemente. Es una bendición de verdad. Unas personas que tenían unas deudas que de hace mucho tiempo, el día lunes mismo le cancelaron la deuda. Eso es milagroso, de verdad, gloria a Dios, ha sido una bendición. Y también sobre la administración que hicimos en los jóvenes, también hemos recibido muchos testimonios, y vamos a seguir haciendo distintos tipos de administraciones, porque no le vamos a dejar espacio a que cosas que están allí en lo más profundo del inconsciente, del subconsciente, en el alma o en el espíritu, impida nuestro crecimiento espiritual. Amén. Vamos a seguir hasta que estemos completamente libres para poder crecer, madurar, ir hacia el crecimiento que nos está dando Dios. Y en esa misma tónica yo quiero hablarles hoy. Vamos a estar leyendo la carta primera a los Corintios capítulo 1, en donde estuvo ministrando el profeta José en días anteriores. Ya nuestro apóstol ya viene dando hace bastante tiempo una serie de mensajes que yo creo que no es conveniente que lo dejemos a un lado y comencemos con otros, sino que sigamos ahondando un poquito más. Ustedes conocen ya nuestro ministerio y saben que es un ministerio de enseñanza y que nos gusta mucho profundizar en una palabra que tal vez se dio, pero que es necesario verla desde distintos puntos de vista hasta que se haga parte en nosotros, hasta que sea derribado aquello que impide que esa verdad bíblica se manifieste en nuestras vidas, para que nosotros podamos ser exitosos verdaderamente como creyentes, porque de nada nos sirve acumular mensajes que no nos van a servir de nada. Permiso, me voy a tomar un poquito de té. Ay, pues estamos calientes. Cuando uno canta o habla no puede tomar cosas muy calientes. Espera que se enfríe un poquito. Ok, entonces dentro de ese contexto de lo que estamos hablando, no sé si ustedes recuerdan, no sé en qué mes fue, pero él estuvo hablando sobre el espíritu, la composición del espíritu del hombre. ¿Recuerdan? Que yendo un poquito más atrás, él nos estuvo enseñando sobre la composición del cerebro del hombre. ¿Recuerda? Nos hizo así una enseñanza, después nos la refrescó sobre la importancia de conocer la composición del cerebro del hombre, de manera que nosotros pudiéramos reconocer en nosotros mismos nuestras acciones, nuestras actitudes, para cambiar y mejorar, y para adoptar aquellas que no teníamos, ¿verdad? Poder identificar si nuestra conducta en un caso, por ejemplo, es emocional, si es del intelecto, y más profundamente que las enseñanzas que se nos estaban dando no se quedaran solamente en nuestro intelecto, sino que fueran más profundos, que nos llevaran, pasaran por el alma, pero que fueran a nuestro espíritu. Y dentro de eso nos estuvo hablando de la importancia de conocer el espíritu del hombre, la composición del espíritu del hombre. Nos decía en ese tiempo, recuerdo que él decía que el espíritu del hombre tenía, dentro del espíritu del hombre estaba la conciencia, el discernimiento, la voluntad. No, la voluntad está dentro del alma. La comunión, la voluntad está dentro del alma. Esa sí me la sé al caletre, que el alma está compuesta por las emociones, el intelecto y la voluntad. Pero el espíritu del hombre, allí se encontraba la comunión. Y era bien interesante porque nos llevó a Génesis, la intuición.
y Él nos llevó a Génesis, donde Dios creó al hombre, cuando Dios pone el espíritu en el hombre, y Él nos dio una palabra que a mí me pegó mucho, y después yo estuve hablando de eso, o sea, me impactó, que Él decía: Dios puso en tu espíritu, porque también habló del fruto, una buena semilla, ¿recuerda? Y dijo: en el espíritu del hombre, cuando crea Dios al hombre sin pecado, antes del pecado, Dios pone algo bueno en el espíritu del hombre. Y es Satanás quien se encarga de dañar el espíritu del hombre para que lo bueno de Dios que Dios depositó en tu vida y en mi vida fuera frustrado, no diera fruto y no te fuera beneficioso a ti. Y hablamos de la importancia de reconocer lo que Dios había puesto en tu espíritu bueno, esa semilla de Dios en ti, que ya por el pecado se había dañado, pero que el pecado, una vez quitado a través del sacrificio de Jesucristo, ya no es el impedimento de que esa semilla del fruto para el cual Dios la sembró en tu espíritu, y entonces eras libre de poder disfrutar de todos los beneficios de la salvación, del reino y de todo lo que Dios preparó para sus hijos. Porque yo me ponía a investigar y Dios preparó todo para sus hijos como un padre. Llevámoslo a nuestra vida natural para que sea más fácil el entender esto. Un padre que trabaja, se esfuerza y prepara el futuro de sus hijos. Y deja una plataforma para que sus hijos, ese buen padre que entiende que sus hijos no van a ser niños siempre y que van a crecer, y que en un momento cuando esos niños estén preparados van a poder disfrutar de aquello, y lo prepara todo para que el hijo no solamente lo disfrute, porque esto es bien interesante entenderlo, sino para que el hijo a su vez lo administre. Y eso que Dios puso, o eso que ese padre puso, siempre esté dando fruto. Entonces, dentro de esa enseñanza del conocimiento del espíritu del hombre, que hablamos del discernimiento, recuerdan, hablamos de la intuición, hablamos de la comunión. Sin embargo, apóstol, sería bueno que nos hablaras de la comunión en el nivel que nos hablaste ayer, que es bien interesante. No sé si está de Dios, pero bueno, es muy interesante poder ir a entender en lo que es la comunión así, del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. No del cuerpo del hombre o del alma del hombre, sino del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y fíjense ustedes que también en una de esas enseñanzas se habló mucho de la composición del cuerpo humano, que también es necesario que lo conozcamos y podamos saber de las necesidades biológicas, de las necesidades físicas, de las necesidades espirituales que tiene este cuerpo humano y qué va a pasar con este cuerpo. Y dentro de eso que hablamos del espíritu, él nos habló de el libre albedrío, y estuvimos como en una especie de debate en cuanto, por llamarlo de una manera, en cuanto a qué dice la Biblia sobre si hay o no hay libre albedrío, y las afirmaciones bíblicas de la libertad que Dios le coloca en el espíritu del hombre para que pueda tomar sus decisiones, teniendo la premisa de que Dios le insta al hombre que elija por la vida y no por la muerte, por la bendición y no por la maldición. Y dentro de eso del libre albedrío yo podía entender algo, y le pedí al Señor que me dé la capacidad de poder transmitirlo de la manera que Él quiere, porque yo sé que uno tiene dificultades a veces para poder transmitir correctamente lo que Dios está hablando. Y esas capacidades que tiene el hombre, no solamente de poder discernir, que es esa capacidad que te ofrece Dios de que a través de todo el conocimiento tú puedes emitir un juicio y discernir o juzgar algo, si es bueno o si es malo, si te conviene o si no te conviene, si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. Esa capacidad que te da Dios, como Él te dio un cerebro y te compuso de esa manera tan extraordinaria, de que tú tienes de poder recibir toda la información y poder concluir y poder ejercitar el discernimiento. Y lo llevábamos, hablando humanamente, ahora lo llevamos al espíritu, la capacidad de espiritualmente poder discernir cuando las cosas son del espíritu y cuando las cosas no son del espíritu. Es una capacidad del espíritu del hombre que, unido al espíritu de Dios, eso lo enseñamos también,
es algo infalible, porque te da el buen consejo, la forma de poder tomar las decisiones correctas. Hablamos de la capacidad de decidir que tenía el hombre, y yo les decía que en las corrientes filosóficas de distintos pensamientos hay unos filósofos que dicen que no hay libre albedrío, porque si hubiera un libre albedrío, no, en la Biblia, hablando específicamente de Dios, no se hablara de la predestinación. Entonces, yo quiero aclarar un poquito de eso y hablar un poquito también sobre 3 factores: madurez, discernimiento y sabiduría. Madurez, discernimiento y sabiduría. Entonces vamos a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 1. Vamos a tratar de leerlo todo. Vamos a leerlo todo. Si me acompañan allí, dice así. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice así: Pablo, llamado y apóstol de Jesucristo. Les voy a aclarar para que no tengan dudas. Esta es la versión pechita y por eso algunas palabras a veces usted la ve, va a ver cambiada, pero el significado es el mismo. Llamado y apóstol de Jesucristo conforme a la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Esos son los que escriben la carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados y santos que han sido santificados en Jesucristo, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada por medio de Jesucristo, porque en todo fueron enriquecidos por medio de Él, en toda palabra y en todo entendimiento. Qué extraordinario, ¿no? De acuerdo al testimonio de Cristo confirmado entre ustedes, porque a ustedes no les falta ninguno de los dones de Él, sino que están a la expectativa en cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Les suplico, hermanos míos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y no haya entre ustedes divisiones, sino que sean maduros, de un mismo creer y de una misma manera de pensar. Porque se me ha informado acerca de ustedes, hermanos míos, por la familia de Cloé, que hay controversias entre ustedes. Digo pues esto porque hay algunos de ustedes que dicen: yo soy de Pablo, y otros dicen: yo soy de Apolos, y otros dicen: yo soy de Cristo. ¿Acaso el Cristo está dividido? ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O en el nombre de Pablo fueron ustedes bautizados? Doy gracias a mi Dios porque no bauticé a ninguno de ustedes, salvo a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que yo bauticé en mi propio nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero en cuanto a los demás, no sé si algún otro es bautizado. Se ve que no se acordaba, se iba acordando en la medida que iba escribiendo. Porque el Cristo no me mandó a bautizar, sino a proclamar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no se haga vana. Porque la palabra de la cruz es locura para los perdidos, porque para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, privaré de inteligencia a los entendidos. Presten atención allí que el escritor hace un llamado sobre algo que se dijo en el Antiguo Testamento, donde Dios declaraba: destruiré la sabiduría de los sabios y privaré de inteligencia a los entendidos. Y él hace una pregunta retórica: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este mundo? Los que hacen polémica, ¿vieron? He aquí, no ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo. Porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación.
Porque los judíos demandan señales y los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, locura para los gentiles, pero para los llamados judíos y gentiles, el Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren pues, hermanos míos, también su llamado, porque no son muchos entre ustedes los sabios conforme a la carne, ni muchos entre ustedes son poderosos, ni muchos entre ustedes son de la nobleza, sino que a lo insensato del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y a los débiles del mundo ha escogido para humillar a los poderosos. Y ha escogido a los de baja condición en el mundo, a los menospreciados, a los que no son nada ni saben nada, para invalidar que son algo, para que nadie se jacte delante de él. Y ustedes también, que le pertenecen a él por Jesucristo, quien fue hecho por nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Jehová. Es tremendo este capítulo. Tiene un contenido extraordinario. Fíjense, esta iglesia, esta carta fue enviada a una iglesia en donde habían, como ustedes lo pudieron leer allí, creyentes que eran de la religión judía y creyentes griegos. Los griegos en su tiempo eran personas que creían y adoraban a varios dioses. Eran en su mayoría gente muy estudiada, donde que ellos amaban la filosofía y el conocimiento. Y los judíos, bueno, conocidos, ¿verdad? Guardadores de la ley, celosos de la ley, que ya tenían la ley como su tradición y consideraban que la ley era lo que los mantenía cerca de Dios y lo que los podía salvar. En medio de esta predicación, en Hechos capítulo 18, usted va a poder encontrar cuando Pablo en sus viajes misioneros llega a esta zona del mundo y comienza a predicar su mensaje. Y como Pablo era judío, aunque su padre cuando él nació le había comprado la nacionalidad romana, y él estudió en cuanto a la religión judía a los pies de Gamaliel, que era un hombre muy conocedor de la ley y de las escrituras, mas sin embargo Pablo conocía la cultura romana y la cultura griega. De hecho, incluso él hablaba su idioma, y él en muchas de sus cartas, por ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento, utilizó palabras griegas, no tanto en el Antiguo Testamento, que lo que más se utilizaba eran palabras en arameo. ¿Por qué? Porque el escritor, con la intención que tiene al escribir, utilizaba la palabra que reflejaba aquello que él quería decir. Por eso es que nosotros nos dedicamos a la tarea a estudiar cómo era esa palabra en aquel entonces cuando la escribieron, qué significa hoy para nuestras vidas, para poder entender el sentido de lo que el escritor quiso decir. Entonces, en esta iglesia había una persona que aquí dice, en el versículo 1 dice, Pablo, llamado y apóstol de Jesucristo conforme a la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y yo me puse a investigar quién era Sóstenes, no Sóstenes, Sóstenes. Qué nombre, ¿verdad? Si viviera en esta época lo chalequeara. Imagínate. No, imagínate. El bullying, pero bueno, mira, Sóstenes. Bueno, este hombre, yo dije, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Creo que es la única que escribió con este hombre, porque casi todas estaba Timoteo, no sé, otras personas. Él siempre en su introducción escribía y decía con quién le escribió la carta. Y me puse a buscar quién era este hombre y me fui a Hechos capítulo 18, que es en el único sitio donde lo nombra, y aquí. Y resulta que este hombre era un judío, uno de los principales de la sinagoga, porque Pablo, como les dije, siendo judío, en su predicación él entraba primero en los lugares donde iba, a las sinagogas judías, y ahí predicaba, y la mayoría de las veces lo sacaban de la sinagoga y lo corrían. Es como que a mí me inviten a una iglesia de los hermanos del antiguo pacto y yo empiece a hablarles de toda la liberalidad. Imagínense ustedes, me corren, sáquenla de aquí.
Algo así le pasaba a Pablo. Pablo llegaba a la sinagoga, comenzaba a hablar de la gracia, comenzaba a hablar de la salvación que venía a través de Jesucristo. Los mismos romanos habían crucificado a Jesucristo. Muchos de los judíos participaron en su crucifixión y venía él y se le metía, ay Dios, y venía él y se les metía en la sinagoga, lo sacaban. Y en algunos momentos, en Hechos capítulo 18, se formó una revolución tal. Él llegó, comenzó a predicar en la sinagoga, se quedó allí 1 año y medio, y este hermano Sóstenes junto con otro, no recuerdo cómo se llama, no les voy a decir el nombre, no me acuerdo, y entonces comenzó como una pugna y una discusión que hasta los puños se llevaron a Pablo al tribuno porque él estaba dando una doctrina falsa, él estaba predicando en contra de la ley, él estaba hablando de cosas que no eran, y entonces cuando lo llevan allá, el tribuno agarra y dice, miren señores, van los judíos y los llevan, y estaban los judíos y los griegos. Y entonces el tribuno viene y dice, mire, si esto es asunto de su ley, a mí no me metan. Arréglenlo ustedes su rollo. Porque a mí no me van a poner a juzgar asuntos de su ley. Porque yo ni soy judío, no tengo nada que ver con eso. Imagínense ustedes parafraseando. Y la gente agarró a este hermano Sóstenes y le entró a piña. Y le cayeron a golpes. Y le hicieron muchas heridas y lo sacaron. Y entonces el que se llevó los golpes no fue Pablo, porque Pablo se fue, sino Sóstenes. Y entonces agarró y Pablo dijo, no, yo no voy más a la sinagoga. Se metió en una de las casas y resulta que uno de los principales de la sinagoga se convirtió a la gracia y abrió su casa y se convirtió predicando y siguieron predicando. Y entonces este hermano Sóstenes, después de la golpiza y todo, se dio cuenta que estaba equivocado y se une a Pablo. Y lo acompaña en varios de sus viajes misioneros y es uno de los que queda en Corinto haciendo la obra. Y me llamó poderosamente la atención esto, porque yo pude entender lo que provoca la madurez en el conocimiento de una persona. Porque este hombre, siendo un principal de la sinagoga, que fue cómplice de los judíos, lo llevaron ante el tribuno a Pablo, lo acusó, se aguantó los golpes y sin embargo decidió escuchar la palabra y abrir su corazón. Y después se convirtió en uno de los compañeros de Pablo y al punto que quedó para la historia nuestra, escribe esta carta tan extraordinaria con tanta revelación para el tiempo de la gracia y para nuestro tiempo hoy. En donde el apóstol Pablo comienza a decirle a las personas, yo entiendo que en la iglesia Dios ha sido tan bueno con ustedes que les ha dado todos los dones. No tienen falta de ningún don. Les ha dado entendimiento. Lo dijo, lo leímos. Les ha dado unas grandes capacidades. Mas sin embargo he sido informado que a pesar de sus dones, a pesar de su entendimiento, a pesar del conocimiento que han tenido, hay entre vosotros divisiones al punto tal que entonces se hicieron grupos. Está el grupo de Pablo, el grupo de Apolo y el grupo de Cristo. Al punto, después un poquito más adelante en las otras cartas, en donde toda esa sabiduría, entendimiento, dones y conocimiento no les impidieron a uno en la congregación de tener relaciones sexuales con su suegra. En donde se emborrachan cuando hacen la cena del Señor, unos se adelantan a comer, se emborrachan, se olvidan del propósito de la cena del Señor. Entonces él dice, me temo, hermano, que yo quiero, tomando en cuenta y en consideración todo lo que Dios les ha dado, hablarle a ustedes de una forma, pero no puedo. Pero no puedo porque sus actos, sus acciones me están dando un mensaje a mí que no tiene que ver, porque fíjense que Pablo cuando los exhorta no les dice, ustedes no sirven para nada. Ustedes tienen grandes dones. Ustedes tienen entendimiento. Dice el versículo 7, mira, el 6 dice, de acuerdo al testimonio de Cristo, habían pruebas de que ellos lo tenían. Ustedes no les falta ninguno de los dones de Cristo.
Ninguno de los dones de él, dice allí. Es decir, que seguramente habían pastores, profetas, evangelistas, ¿sí? Y dice allí, sino que están a la expectativa. Ellos nada más estaban esperando que se manifestara Cristo. Dice, están a la expectativa de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Se sentían que estaban completos. Nada más estamos esperando que Cristo vuelva. Porque ya tenemos todo. Estamos completos. Vamos a leer un poquito más adelante. En el 5 dice, porque todos fueron enriquecidos por medio de él. Pablo en ningún momento puso en duda de que los dones y el entendimiento que esta iglesia tenía había sido dado por Dios. Y sabes, a veces uno escucha una palabra que te golpea adentro y a veces siente como que si te están ofendiendo, pero nosotros cuando tenemos la madurez podemos llegar a entender que no se pone en duda tu conocimiento, el conocimiento que tú puedes haber adquirido del Señor, o lo que Dios te haya dado y te haya entregado, los dones, las revelaciones que Dios te dio, tu comunión con Él. Viste, que solamente la conoces tú y que tú sabes, sino que cuando viene la exhortación para el perfeccionamiento y viene de alguien externo a ti, primeramente, ciertamente el Espíritu Santo siempre le advierte a uno, pero podamos recibirla de la manera como fue enviada, que no es para destrucción, sino para exaltación y perfección. Y Él les dice, yo estoy seguro que ustedes recibieron esto de Dios. No les falta nada, en toda palabra y en todo entendimiento. Mas, sin embargo, si entre ustedes hay divisiones, entonces me temo que yo con ustedes no puedo hablar de ciertas cosas. Dice en el capítulo 2, así que hermanos míos, cuando llegué a ustedes proclamándoles el misterio de Dios, no llegué con gran elocuencia, ni de sabiduría, ni juzgué por mí mismo entre ustedes de acuerdo a lo que yo sé. Porque si ustedes saben, yo también sé. Si ustedes tienen conocimiento, yo también tengo conocimiento. Si ustedes griegos aman el conocimiento y la sabiduría, yo también. Pero cuando yo les prediqué allá en Hechos capítulo 18, yo no me presenté a ustedes ni con la sabiduría humana, que la tengo, ni con el conocimiento humano, que lo tengo, sino que yo fui con el poder de Dios. Y fíjense ustedes que Él es tan ecuánime que Él le habla a los judíos, le habla a los griegos, le habla a los judíos, le habla a los griegos, porque no se trataba de tomar una posición radical de decir, bueno, no, yo soy judío, yo soy griego. No, se hablaba de Cristo y del poder de la palabra de Cristo activo en la vida de cada creyente para la manifestación y el crecimiento, que se traduce en sabiduría. Por eso les decía, sabiduría, discernimiento, madurez. ¿Quiere alguno ser sabio? ¿Quiere alguno ser sabio? Le comienza él a preguntar y los lleva a revisarse interiormente. Él dice en el versículo 3 del capítulo 2, yo estuve entre ustedes con mucho temor y temblor, porque saben que cuando uno tiene y afianza la seguridad de su vida en el conocimiento que tiene, se puede llegar a vivir la vida de una manera altiva. Porque ciertamente el conocimiento y el entendimiento te empodera. Porque la ignorancia te hace débil. Es necesario que el creyente abandone la ignorancia. La ignorancia es uno de los males grandes que operan dentro de las iglesias y que hacen que el evangelio no sea efectivo. Una persona, lo dice la misma palabra, puede ser rico, pero si lo ignora, vive como pobre. Y si lo ignora y además es niño, sigue siendo pobre. Entonces, esta cuestión que estamos hablando de la madurez, del crecimiento y de la edificación en el conocimiento de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo y de la palabra, no es un tema para dejar un tema más que buena fue la palabra, sino estamos hablando de tu vida en Dios. Porque ciertamente Dios quiere que tú adquieras el conocimiento. Dios quiere que tú tengas el conocimiento. Pero el conocimiento y la sabiduría de Dios. Yo no sé si ustedes notaron cuando estuvimos leyendo que allí pudimos ver aquí
en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Eso lo dice en la Reina Valera de esa manera, aquí lo dice a los perdidos. Es una locura. No le puedes decir a una persona, sí le puedes decir, pero no te va a parar. De hecho pasa, porque sí le puedes decir que tiene un conocimiento, ¿verdad? O no, tal vez no lo tiene, pero lo tiene, que solamente por fe vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque su conocimiento, y más si es de religión, le dice, para yo salvarme tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y todo lo que yo vaya a recibir me lo tengo que ganar, me lo tengo que merecer. Y yo vengo y te digo, no, solamente cree y eres salvo. Tu mente te dice, no, imposible. No tienes que hacer nada para salvarte, imposible. No tienes que entregar nada para salvarte, no puede ser. ¿Ves? Entonces él dice, esto es una locura. Él decía, a los griegos cuando le decían, Cristo, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en Jesucristo y Jesucristo te va a salvar. Para los griegos decían, no, esto es una locura total. Esto que oímos, esto no tiene sentido alguno. Y para los judíos que guardaran la ley era una ofensa. Porque ellos estaban acostumbrados a circuncidarse para mostrar que pertenecían a Israel. Ellos estaban acostumbrados al sacerdote, lo que vimos, ¿verdad? El tabernáculo, las ofrendas, el altar, los ritos, las cosas. Y era un montón de cosas que hacían. Y tú me vas a decir ahora nada más. Primero, no te circuncides, no eres judío. No tienes la marca del pacto. Entonces, Pablo se enfrenta en una disyuntiva. ¿Cómo derribo estos argumentos? ¿Cómo llevo a estos creyentes que son salvos, que tienen dones, que tienen todo el entendimiento al poder de la verdad de Cristo, que es lo que puede hacer efectivo el evangelio, el poder de la gracia? ¿Cómo los llevo a la madurez si le quiero dar un mensaje y no me lo pueden recibir? ¿Por qué? Todavía están discutiendo si son de Pablo, si son de Apolo, si son de Cristo. ¿Cómo llevo un mensaje de gracia, de fe, de liberalidad, de la libertad que tienes para escoger la bendición, de que no tienes que hacer una cantidad de ritos para agradarle a Dios, a un pastor que durante 40 años ha vivido del diezmo de las personas? Y entonces Pablo dice, yo cuando fui a ustedes yo tenía temor, tenía temblor, porque me encontraba en esta disyuntiva, ¿cómo hago para romper esos argumentos mentales de esta gente? Y dice, como estaban los griegos con sabiduría, yo no fui con sabiduría. Porque si yo iba con sabiduría, corría el riesgo de ser derribado por la sabiduría de ellos y el conocimiento de ellos. Yo fui con el poder de Dios. Y eso es otra cosa que tenemos que derribar, porque creemos que el poder de Dios son los milagros. Y el poder de Dios no solamente son los milagros. El mayor poder de Dios está en la palabra. Porque la palabra es la que tiene el poder para transformar dentro del ser humano. Porque la palabra es el único poder que tiene de derribar argumentos que se levantan en contra de la sabiduría de Dios. Porque lo único que puede derribar la sabiduría humana y el conocimiento humano es la sabiduría de lo alto. En el antiguo pacto Dios le dijo a su pueblo, ustedes tienen un problema, y es que ustedes, sus pensamientos son bajos de la tierra y creen conocer mis pensamientos, pero mis pensamientos son altos, tan altos como el cielo, no los puedes alcanzar. Y si tú quieres juzgar a Dios con tu mente humana, no vas a poder. Dice él allí, porque escrito está, y esto lo dijo el Padre, yo destruyo la sabiduría de los sabios. Hay una sabiduría de los sabios, hay una sabiduría humana, no podemos anularla. No podemos decir no, porque la sabiduría es de la iglesia. Hay gente entendida, sabia y en conocimiento. Porque si no, podríamos agarrar y ofender la mente de alguien que tiene su inteligencia para pensar y razonar. Y Dios es el único que tiene el poder para destruir esa sabiduría. ¿Y por qué la tiene que destruir? Porque es humana.
Y no puedes discernir lo espiritual con tu mente humana. Tenemos que de una vez divorciar. Yo las cosas del espíritu las juzgo por el espíritu. ¿Dónde se encuentra el espíritu en mí? ¿Cómo se manifiesta el espíritu en mí? A través de la palabra. Para poder discernir correctamente y espiritualmente, entonces me convierto en un ser espiritual y juzgo lo espiritual, y puedo juzgar también en mi misma capacidad humana y por el conocimiento y la revelación lo natural, porque ese conocimiento de Dios me da autoridad para juzgar lo natural, porque conozco que Dios me hizo un ser natural también. Soy un ser natural, soy un ser espiritual. No me desdoblo. No tengo dos personalidades. Soy un ser espiritual todo el tiempo, pero que conoce el mundo natural y puede discernir lo natural de lo espiritual. Y Pablo tenía ese conocimiento, el humano, pero Dios le reveló la sabiduría de Dios. Los judíos no lo podían entender porque humanamente juzgaban a Pablo como este hombre que era judío, estaba a los pies de Gamaliel, andaba con los romanos matando a los cristianos. Ahora me va a decir a mí que yo no me tengo que circuncidar y que la salvación es por fe. No lo puedes discernir porque lo juzgas naturalmente. Sóstenes que recibió la revelación de Dios, porque era el principal de la sinagoga, no era cualquier persona. Y recibió los golpes que le tocaban a Pablo. De paso. Él dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Porque el escriba, déjenme decirle que también era una persona judía con gran conocimiento para poder hacer los escritos. Y una persona que quería hacer un escrito buscaba los mejores escribas. El conocimiento y el manejo de la palabra, el conocimiento y el significado de las palabras, el manejo y el buen uso del arameo, el buen uso del contexto y el conocimiento de la ley judía. ¿Dónde está el escriba?, decía él. Dice, he aquí, no ha hecho Dios insensata la sabiduría de este mundo. Entonces, miren, hermano, nosotros no podemos andar por la vida creyendo que nosotros no lo sabemos todo y no hay una sabiduría del mundo. Hay una sabiduría del mundo, hay una astucia de Satanás que se nos introdujo en nuestro cerebro, y nosotros, creyentes, llenos del Espíritu Santo, portadores de la cruz de Cristo, andamos como borregos detrás de lo que el sistema nos marca. No somos verdaderamente libres porque no hemos entendido y menospreciamos esa sabiduría, que si nosotros tuviéramos la sabiduría de Dios pudiéramos derribarla y estar por encima, siendo cabeza y no cola. Pero queremos, incluso algunos cristianos, imitar la sabiduría del mundo, y hemos mundanalizado la iglesia. Y no tiene que ver con ponerse pantalón y maquillarse, sino que hemos hecho de la iglesia una imitación del sistema humano limitado. Y nos gusta, y a la gente le gusta la iglesia que se parece al mundo. Mientras más parecido, mejor. Vamos a darle a los muchachos lo que les gusta, porque es que a los muchachos les gusta esto. Es como decíamos ayer, que nuestro apóstol nos daba recomendaciones en cuanto al cuidar el cuerpo, que es necesario para manifestar la gloria de Dios. Y entonces tú comes nada más lo que te gusta, y entonces te empiezas a alimentar mal. Te enfermas tú mismo porque tú comes lo que te gusta, no lo que te conviene y lo que tú necesitas. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y qué te va a llevar? A la destrucción. Suma. Lo que empieza en la carne, termina en la carne. Lo que empieza en el espíritu, termina en el espíritu. Así de simple. Entonces él dice, yo a ustedes no fui con sabiduría humana. Yo a ustedes no fui con el conocimiento humano. Yo estuve con ustedes, entre ustedes, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu, Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, y de poder. Para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dice esto, no obstante, sin embargo, a pesar de, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces ahí voy en la otra parte.
Nosotros tenemos que apreciar, entender, amar la sabiduría de Dios, amar el conocimiento de Dios, prepararnos en la palabra, amar la formación de la palabra y dejar que la sabiduría de Dios, que también fue depositada en nosotros, surja libremente. Tenemos que aplicar el discernimiento a través de la sabiduría y el conocimiento de Dios para poder dar palabra de consejos en tu trabajo, que te llamen a ti, te digan venga y resuelva este asunto, para que des y juzgues correctamente y digan, oye, esta persona tiene la palabra que yo necesito, para que en el momento en tu casa cuando haya un conflicto tú sepas traer la solución, ¿bien? Y puedas aplicar esa palabra y te dé resultado para que tus vecinos digan, no, vamos a preguntarle a la vecina Pepita porque esa va a saber, vamos a jugar, así como hacía con Salomón, que le traían los casos, ¿verdad? Y él los juzgaba y aplicaba la sabiduría de Dios. Pero todo esto sin madurez no sirve. Todo esto sin el crecimiento de nada te sirve. Y fíjense, yo escuché muchas prédicas anteriormente cuando hablaban dones sin carácter, y había una tergiversación de lo que era el carácter asociado a la madurez. Pero me gusta lo que el apóstol Pablo habla aquí de la madurez, porque él dice, no obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros. No la sabiduría de este mundo, ni la de los gobernantes de este mundo que desaparece, sino que hablamos sabiduría de Dios, esa que ha estado mantenida en secreto, la cual estuvo oculta, pero que Dios la predestinó desde antes de las edades para la gloria nuestra. Apláudele al Señor, no importa que no lo entienda. No importa que no lo entienda. Dijimos que Dios puso una semilla en nuestro espíritu. Dijimos que Dios sembró en tu espíritu algo bueno desde que naciste. Y que Satanás te lo quiso tergiversar y robar. ¿Sí o no? Y que el pecado fue quitado. No hay quien se interponga. Esa semilla empieza a dar fruto. Dice Pablo allí que Dios en la eternidad, atrás, antes de que fueran las edades, antes de que se escribiera la historia, antes de que existiera el almanaque, antes que existiera el derecho romano, la filosofía, la literatura, la cultura, antes de que tú ni siquiera te lo sospechó, dejó sabiduría para que tú te gloríes y yo me gloríe. ¿No es eso extraordinario? Porque nos gloriamos del conocimiento humano, de los títulos. Pues imagínense, a los 52 años me dieron un título de licenciada, no me acuerdo qué. ¿En qué? En educación. No me lo dieron. Yo estudié, hice mis exámenes y saqué puro 20. Leo. Leo fue mi profe tutor. Eso entre tú y yo. Leo, me mandaron esto, Leo. Dale, pastora, que usted puede. Y saqué puro 20, chama. Y si algún día tengo una oficina, lo voy a poner. Por favor. Así. Le tapo un poquito la fecha. A los 50 años aprendí a manejar. Imagínate tú. No, que las mujeres empoderadas, que no sé qué. A los 50 años aprendí a manejar. Y ando con mi carro. Y dice José Orlando que me pasa un monopatín por el lado. No importa, le digo, pero voy y vengo. ¿No? Entonces fíjense ustedes. Y uno se gloría, wow. No se gloría. Yo soy esto. Vamos a poner a hablar, pónganme a hablar a mí. Que yo sé. Y uno se para, Mayerly no dice, no, a mí no me vayan a poner. No, uno se gloria. Imagínense esto. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 6. Léalo ahí. No obstante, o sea, ya estamos claros de que Dios, la sabiduría de Dios es superior. Que si tú tienes tu sabiduría humana, gloria a Dios, llévala a los pies de Cristo. No obstante, hablamos sabiduría entre quienes. Los maduros, no maduro el presidente, los maduros, los aptos, los que están capacitados para comérselo, los que cuando tú lo ves dices, qué rico, eso, los maduros, los que alcanzaron el top, los maduros. Hablamos sabiduría entre los maduros, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de los gobernantes de este mundo, que
desaparece, sino que hablamos sabiduría de Dios, mantenida en secreto. Mantenida en secreto. Pero Dios, que es bueno, se lo reveló el apóstol Pablo, y ahora nosotros, para que nosotros sepamos que el que no tiene sabiduría, sí tiene. Hay un depósito de sabiduría a tu favor. Hay un depósito allí en algún lado que dice Carlos. Y Carlos, cuando dice, necesito sabiduría, Señor, tú me diste un depósito de sabiduría. Tú me diste un depósito de sabiduría. Está allí en secreto. Dice, busque alguno la otra versión para ver cómo lo dice. En misterios. En misterios. O sea, esa cosa que tú no sabes. Sin revelar. Sin revelar, la cual estuvo oculta, pero Dios la predestinó. Y entonces yo me voy a ir para el libro albedrío. Si Dios me dio libertad de elegir, ¿cómo es que me predestinó para sabiduría? Porque o me dio libertad de elegir o me está obligando a la sabiduría. ¿Cómo es? Vamos a leer el libro de Efesios. Ya voy a ir terminando. Efesios está para adelante o para atrás. Primera, segunda, Gálatas, Efesios. Efesios capítulo 1. No. Bendito, en el versículo 3, capítulo 1. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo. Aquí no estamos, ay, ¿será que Dios me bendijo? ¿Será que Dios no me bendijo? ¿Será que Dios me dio? No, estamos hablando de eso. ¿Será que yo tengo algún don? ¿Será que Dios me cogió? No. Dios te dio todo lo que tú necesitas para triunfar en la vida. Todo. Estás apto, no apto de actitud, de actuar. No apto de fingir una posición, no, apto con P. Capacitado, ministro competente, no de competencia mala, de competente, apto para poder hacer lo que Dios te dijo que tú hicieras. Voltéate que está a tu lado y dile, tú puedes hacer lo que Dios te dijo que tú ibas a hacer, porque Él te hizo apto. Él te lo dio todo, sean dones, sean talentos, sea lo que sea. Según Él nos escogió de antemano en Él desde antes de que el mundo fuera establecido para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él. Nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y allí es donde yo entro, porque fíjate, dice, Él nos escogió por medio de Jesucristo. Y allí es donde está tu decisión. Y allí es donde viene el principio de todo. Dios preparó de antemano todo. Es como aquel hombre que diseña el edificio y lo tiene allí, los planos, nada más esperando para poder hacerlo. Pero ese edificio nunca se va a manifestar si lo que él preparó y dijo que lo iban a hacer no toman la decisión de hacerlo. Dios no te va a obligar. Dios no te dice, tienes que ser sabio, tienes que ser sabio, tienes que ser sabio, tienes que ser... No, Él depositó sabiduría. Él dijo, vamos a hacer que nazca Ivy, se manifieste Ivy en un cuerpo de carne, mi hija Ivy. Pero en su cuerpo de carne y en su peregrinar, Ivy va a tener que decidir. Por eso es que Él le dijo en Deuteronomio, he aquí delante de ti está la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge. Es lo que les dijo Pablo a los corintios, señores, mientras ustedes estén divididos entre si tengo que circuncidarme o no, guardar la ley o no, yo no puedo hablarle a ustedes las cosas del Espíritu, porque no son maduros. Mientras todavía estemos andando en dos aguas, si le servimos o no le servimos a Dios, si soy o no hijo de Dios, si mi vida le pertenece o no a Él. Y Dios no va a venir con una pistola a obligarte. El Espíritu Santo, porque Dios es tan bueno,
que el Espíritu Santo te convence. Pero sin embargo nosotros a veces hemos sido tan rebeldes que hasta el Espíritu Santo decidimos no oírlo. Y tomamos las riendas de nuestra vida, aun cuando el resultado muchas veces haya sido muy negativo. Pero nos sentimos muy satisfechos los seres humanos de poder decir: yo hago en mi vida lo que yo quiero. Ciertamente estás en la libertad. Pero saben, ese poder hacer lo que yo quiero y poder decidir es el que muchos de los filósofos pelean en cuanto a que si hay un libre albedrío, entonces hay culpabilidad. Porque el mundo te quiere hacer ver como que nadie tiene la culpa. Todo fue fortuito. Todo surge de una manera espontánea. Ay, no sé. Me fui llevando y terminé en el hotel y me acosté. Yo iba así, mira, de verdad, yo no veía nada. Iba así como un zombie. Y cuando reaccioné, ay, había tenido sexo. A mí una persona me dijo eso, con esa misma palabra. Y yo, como soy un ser humano, cuando hice muchas cosas y me preguntaron: Xiomara, ¿por qué? No sé. ¿Qué dijo Adán cuando Dios le dijo: Adán, ¿qué hiciste? Porque las mujeres son una manipuladoras, porque las mujeres son una fastidiosas, porque las mujeres tienen la culpa, porque mi mujer, nada es culpa tuya. Una rabia. Me da una rabia. Perro, las mujeres vendimos a ese bueno, pues. Y lo peor que entonces ustedes son masoquistas. Porque como les gusta una mujer. Y algunos quieren una y no quieren 5, 6, 7. Perro. De bromita que pueden con una. Pero es que mentira, no pueden. Ellos dicen que pueden, ni siquiera nos entienden. Para que se hacen los locos. Le dicen sí, para que den el fastidio. Sí, pero no porque entendieron nada. No entendieron nada, dígalo ahí. O sea, y después cuando se junta con los amigos, dice: no sé, ella me dijo una cosa que sí, que no, pero que para adelante, para atrás, pero no sé. Como ese que el TikTok, ella me pidió flores, me dijo que me gustan las flores, pero cuando yo le di flores me dijo: no, porque tú me diste flores porque yo te dije que a mí me gusta y yo quiero que tú me des flores espontáneamente. Porque si tú me la das porque yo te dije, entonces no tiene valor. El tipo dice: esta tipa es lo que está loca. Porque las mujeres vamos a lo profundo, a las intenciones del corazón. Bueno, entonces esto de la predestinación simplemente es: Dios preparó todo, porque Dios es Padre y es bueno y nos ama, y Él preparó todo y todo está allí. Algunas cosas, como en este caso de la sabiduría, están en misterio y no son ocultas a nuestra mente natural, carnal. Por eso es necesario que aprendamos a discernir espiritualmente y que dispongamos nuestra mente, nuestro espíritu a madurar, al crecimiento, y que ciertamente hay niveles en el crecimiento y que ciertamente no todos somos unos neófitos, ni todos somos unos falta de entendimiento. Ciertamente hay mucha sabiduría en medio de los hermanos y mucho conocimiento y entendimiento. Y gloria a Dios, particularmente en el Ministerio Nido de Águila hay mucha gente profesional que ha utilizado toda su capacidad intelectual para adquirir conocimiento humano de la ciencia, de las artes. Y es bien interesante esa cultura, todo eso es muy importante, te hace mejor persona, te capacita para algunas cosas, porque ciertamente la iglesia está en el mundo, no estamos en el cielo, y en el mundo hay un sistema, y nos sujetamos bajo unas leyes establecidas en el mundo, eso es muy bueno, pero vayamos a lo mejor, prefiramos lo mejor, sin necesidad de poder publicarlo como el título que pones en la pared, pero con la imperiosa necesidad de que sea el Padre el que hable de ti, de testimonio de eso, de que tú fuiste aquella persona que entendió que la sabiduría estaba allí depositada,
que se te ha revelado y que tú la has podido recibir en tu espíritu y la has podido aplicar, y que has derribado por la sabiduría de Dios la sabiduría humana, teniendo el entendimiento y el conocimiento del espíritu. Como dice, juzgando las cosas por el espíritu. Es necesario que la iglesia entre en esto, porque los acontecimientos que se aproximan bíblicamente hablando van a ser muy duros y van a afectar nuestro intelecto y nuestro cuerpo físico. Lo vimos en nuestra Venezuela amada, cuando el tiempo de escasez, por causa de que estamos sometidos bajo un sistema de gobierno con una ideología política que no es aceptada, en medio de los grandes pensadores que hicieron políticas de gobierno, cada uno según sus intereses personales. Entonces esta política no va de acuerdo a los intereses de cierto grupo de países. Entonces nos hicieron una persecución, nos trataron de encerrar, nos disfrazaron una opresión y un encierro, llamándole sanciones, que aparentemente eran a funcionarios de alto nivel del gobierno, más sin embargo lo único que lo sufrimos fue el pueblo, en donde llegó un momento en donde el interés llegó al punto donde el pueblo no tenía para comprar lo que normalmente compraba, y nos dimos cuenta que sí podíamos alimentarnos de otra manera. El venezolano tuvo que cambiar y adaptarse y entender que no solamente se desayuna arepa con harina, pan, sino que puedes comer en la mañana yuca, etcétera, etcétera, plátano o humo, ñame. ¿Ves? Entonces nosotros nos tuvimos que sobreponer y fuimos afectados. Aquí más de una se volvió una miss porque no comían azúcar y estaban así. Yo aquí estoy metiendo la panza, oyeron, no se crean, estoy así haciendo un esfuerzo. Y entonces, porque no comíamos azúcar debido a que hay un sistema implantado y nos sometió. Pero el que está libre en Cristo no pereció. El que se mantuvo libre en Cristo no fue detrás de la corriente del mundo que dijo diáspora. Y la iglesia dijo, no, en Venezuela se puede vivir. El que está libre en Cristo y entiende la sabiduría de Dios dijo, no, Venezuela no es hambre, Venezuela es rica. Venezuela no es esclavitud, Venezuela es libertad. Venezuela sí es futuro. En Venezuela sí se puede. ¿Por qué es necesario que madures? Porque en los tiempos venideros no vas a poder resistir y soportar las presiones del diablo a través del sistema. Firmes en la palabra, firmes en la sabiduría de Dios. Se te tranca por aquí, usted saca la sabiduría de Dios. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a llevar a esos lugares insospechados por ti. Y tú tienes que estar preparado y capacitado. Y yo lo profetizo hoy. Porque así como la iglesia de Macedonia era una iglesia pequeña y fue la que sostuvo a la iglesia en Jerusalén, Nido de Águilas, que es una iglesia pequeña, llevará la palabra de libertad a Venezuela. Y de aquí se verá la palabra de sabiduría de Dios para traer la libertad a la iglesia venezolana, porque la iglesia venezolana sigue niña, sigue esclava y sigue presa de la ley. Y tiene que ser libre, libre. Y tiene que expresar la sabiduría. Y cuando nos paremos delante de los gobernantes, no va a ser para pedirles planchas de zinc, ni para pedirles bonos, ni una bolsa de comida a la iglesia. Tampoco va a hacerle la obra social que le corresponde a ellos, porque la ley se los exige. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Y la verdad es Cristo. Y nosotros tenemos que creerlo. Dejémoslo de niño. Dejémoslo de niño. Dejémoslo de niño. Y aquí voy con algo que dijo el apóstol también. Cuando él dijo, si ustedes todavía tienen que volver a los pobres y débiles rudimentos. Y dentro de ellos habló del bautizo. Y yo entendí que si usted no se ha bautizado, bautícese, no lo retarde más. Porque eso es un rudimento, eso es lo más bajo y lo más simple dentro de su crecimiento espiritual. Pero que no haya nada que te señale delante del Padre que tú no hiciste como Jesús. Cuando Juan le dijo, yo tengo que ser bautizado por ti, porque Juan reconoció la autoridad de Cristo, y que Cristo le dijo que conviene que se cumpla todo porque Cristo vino a cumplir.
No te pases ningún paso. No te creas más espiritual. Preséntate delante de Dios correcto conforme a lo que la Escritura dice de ti. Y si todavía no has ido a los pobres y débiles rudimentos, ve a ellos y sáltate para acá y crece. Crece. Si todavía no has entregado tu vida a Cristo completamente y te has entregado tú completamente, ve a eso. Y yo no estoy hablando de hacer una confesión de fe y de pasar aquí adelante y decir: Señor Jesús, te confieso mis pecados. Estoy hablando de tu vida rendida a los pies de Cristo. Porque nada tienes que no te haya sido dado. Tu vida no te pertenece, es de Dios. A Él le debes la gloria, la honra y el honor de todo lo que tú eres. Nada de lo que tienes se te dio porque tú te lo mereces. Todo fue por gracia. Todo fue por amor, porque Dios te escogió y te amó. Le debemos la vida entera a Él. Tu casa, tu familia, tu negocio, todo se lo debemos a Él, porque a Él le pertenece. Necesitas sabiduría, vaya y busque allí en ese tesoro que Dios preparó de antemano para ti y para mí. No te quedes sin la sabiduría. Allí está ese depósito para ti y para mí. Allí está todo aquello que Dios preparó para nosotros. Echemos mano de eso, hermano. La herencia de este nuevo pacto. Conozcamos, profundicemos qué es lo que ellos están hablando tanto de la gracia. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Revélate en mi vida. ¿Cuál es esa herencia? ¿Cuál es eso mejor que habló Isaías en un día que nos corresponde a mí? ¿Qué es lo que significa que yo soy tu hijo y que tú eres mi padre? Es tiempo, hermanos. Aprovechemos y créanme, la palabra de liberación va a llegar a la iglesia venezolana. Porque es necesario que nuestro espíritu despierte y dejamos de ser ahora solamente una fuerza popular que mueve gente. Hasta eso nos ha llevado el sistema hoy en día en la iglesia. Nosotros somos más que eso, somos el poder de Dios. La iglesia quedó reducida a una fuente religiosa en donde de vez en cuando ocurre un milagro. Señores, los milagros son para los incrédulos. El apóstol Pablo dijo: los griegos piden señales. No es que Dios no pueda hacer un milagro. No. Es que el objetivo no es que Dios te haga un milagro. Ese no es el objetivo. El objetivo es que tú manifiestes la gloria de Dios. El objetivo es que esta sabiduría tremenda que Dios predestinó desde antes de las edades sea tu gloria. Sea tu gloria, la cual no conoció ninguno de los gobernantes de este mundo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que nosotros podamos callar la boca de los sabios de este mundo, de los entendidos de este mundo. Porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado a Dios. No te dejes engañar con aquellos que vienen. No, porque a mí el Señor me dijo, el Señor me reveló. Todo aquel que tiene un conocimiento real de Dios, se le ve. Su vida se transforma. Nunca más es el mismo. Nunca más. Si tú te ves a ti en el espejo y te paras ahí, mira que aquí hay un montón. Y te ves y te reconoces de hace 40 años atrás. ¿Dónde está tu Dios? Porque la transformación de Dios se ve. No la puedes ocultar. No la puedes ocultar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bendición, por tu palabra extraordinaria, Señor, que alimenta nuestro espíritu. Señor, por ese depósito de sabiduría que tú pusiste allí para nosotros, para nuestra gloria, Señor. Gloria hoy.